En el día de hoy vamos a conocer el origen de los zoológicos humanos, y aunque parezca un término muy reciente, lo cierto es que se remonta a muchos siglos atrás, pero con motivos muy diferentes a los de deshumanizar o degradar personas o culturas. Se podría decir que todo empezó como una exhibición artística de diferentes pueblos o etnias que podrían considerarse exóticas en Egipto en la tumba del emperador Seti I, que pertenece a la dinastía 19 de emperadores. Hay un mural que representa las 4 razas del mundo, es decir, egipcio, libio, asiático y nubio. Se sabe que su artista es desconocido, y hay que tener en cuenta de que el mural original no presenta tonos diferentes de piel. También en Persépolis, una de las capitales aqueménidas, todos los pueblos bajo el gobierno del imperio estaban representados en relieves. Tiempo más adelante, con el Imperio Romano, pasaron de ser exhibiciones artísticas a exhibiciones reales de prisioneros extranjeros. Lo hacían para mostrar la victoria de Roma sobre sus enemigos y para atraer la curiosidad del pueblo, ansioso por ver a personas extrañas de otras tierras. Entre los cautivos más famosos que desfilaron durante un triunfo romano tenemos a la misma Cleopatra. Ahora, dejando un poco de lado a los romanos, en la historia también encontramos el zoológico de Moctezuma. Fue el 9º Tlatoani de Tenochtitlán y gobernante de la Triple Alianza Azteca, y según cronistas españoles como Antonio Solís y Rivadeneira, además de aves y fieras salvajes, también tenía un cuarto donde habitaban los bufones y otras personas que servían al entretenimiento del rey, entre los cuales se podía encontrar albinos, jorobados, enanos, y entre otros tipos de personas con deformidades. Para Moctezuma se trataba de seres extraordinarios que valía la pena catalogar, coleccionar y mostrar en sus reuniones importantes. Ahora nos ubicamos en el siglo XVI. Para esta época las deformidades físicas ya no se consideraban malos presagios, ni se temían como evidencia de malos espíritus, así que las monstruosidades médicas se convirtieron en espectáculos para exhibirlos, dando nacimiento a los espectáculos de monstruos. Se considera que el cardenal italiano Hipólito de Médici fue el principal precursor en la exhibición de personas de otras etnias, pues además de tener toda clase de bestias exóticas en su colección de animales, también incluía varios a los que llamaba salvajes, algunos que hablaban más de 20 lenguas, e incluían moros, tártaros, indios, turcos y africanos. Durante los siglos XVII y XVIII, los exploradores españoles y portugueses a menudo llevaban de vuelta plantas, animales e incluso personas extranjeras para demostrar que sus viajes fueron un éxito. Mas sin embargo, estas exhibiciones solo se hacían en las cortes reales, por lo que solo las élites de la época tenían acceso. Incluso tener sirvientes de ascendencia no europea era un signo de riqueza para los aristócratas europeos, y una vez más solo las élites seguían teniendo contacto con estos extranjeros exóticos, aunque todo esto estaba por cambiar en el siglo XIX. Ahora nos ubicamos entre los años 1810 y 1815, una mujer sudafricana con el nombre de Sarjiva Hartman, nacida alrededor de 1780 y conocida como Hatentep Venus. Ella era una mujer del grupo étnico Khoikhoi. Las mujeres de su tribu tienen mucha grasa en los glúteos de forma natural, por ello tienen protuberancias pronunciadas mucho más que las de las mujeres occidentales, y en esa época los grandes traseros estaban de moda en Europa. Fue exhibida en Londres y París como un espectáculo anormal por sus enormes glúteos. Fue la primera vez en la que se exhibió un individuo extranjero para el entretenimiento de las masas europeas, y fue el principio de los zoológicos humanos, que se denominaron exposiciones etnológicas. A partir de aquí, seres humanos provenientes de pueblos alrededor del mundo eran llevados a las principales capitales europeas y sometidos o a veces persuadidos para que firmaran injustos contratos que los harían vivir en jaulas. Sus dueños los exponían en coloridos carteles anunciando al público el particular espectáculo. Países como Alemania,
Bélgica, Italia, Inglaterra, España y Francia exponían una cruel forma de entretenimiento para un público que pagaba por ver lo que se consideraba exótico, salvaje o inferior. Se exponían aborígenes australianos, africanos, esquimales e indígenas de Suramérica. Las jaulas más concurridas eran las de personas traídas de África, y quienes asistían les lanzaban toda clase de alimentos, mientras comentaban sobre su fisonomía y los comparaban con primates. El alemán, Karl Hagenbeck, fue comerciante de animales salvajes y uno de los pioneros al momento de exponer poblaciones exóticas, al mostrarlas junto a plantas y animales como en su ambiente natural. En 1874 exhibió a samoanos y sami, los cuales eran nativos de la etnia lapones. En 1889, con el permiso del gobierno chileno, 11 nativos del pueblo Selknam Uoma, incluido un niño de 8 años, fueron embarcados a Europa para ser exhibidos en zoológicos humanos. Entre 1877 y 1912 se presentaron aproximadamente 30 exposiciones etnológicas en el Jardín Zoologique de Acclimatation. En Japón, 7 años antes de la colonización japonesa en Corea en 1903, se organizó una exposición de coreanos representados como caníbales. El último zoológico humano de la historia fue el de Bruselas en 1958, donde los espectadores observaban a unos congoleños. Según escribió un periodista de la época, si no reaccionaban les tiraban monedas o plátanos por la reja de bambú. Los congoleños se hartaron de las condiciones en las que los tenían y del abuso del público, así que el zoológico humano cerró. Se estima que los zoológicos humanos fueron vistos por unos 1.400 millones de personas y se calcula que unas 35.000 personas fueron exhibidas. Como dato curioso, se dice que fue Adolf Hitler quien primero los prohibió. Luego de la Segunda Guerra Mundial y con la Declaración Universal de Derechos Humanos, se prohibió este tipo de comportamientos que atentaba contra los derechos fundamentales de las personas sin importar su raza. Aún así, en la década de los 90 se intentó crear en Francia una ciudad africana, al igual que Alemania en el año 2005. En ambos casos se buscaba recrear el espíritu auténtico del pueblo africano, y eso incluía traer personas nativas de la zona con el único objetivo de exhibirlos. Comparte este video con tus amigos, nos ayudarías mucho a crecer y también ayudas a que más personas conozcan estas insólitas historias. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta historia.